Imagina que te humillan públicamente, en medio de un frío glacial, y aún así encuentras fuerzas para volver a ponerte en pie. Ahora, imagina que despides a la persona que te humilló. Es una historia que nunca olvidarás. La vida puede cambiar en cuestión de segundos. Para Marcos, un humilde empresario con un corazón enorme, fue una fría noche la que lo cambió todo. Lo que parecía un encuentro rutinario se convirtió en una pesadilla. Le obligaron a arrodillarse sobre el hielo y hacer flexiones bajo gritos y miradas de desprecio. Pero nadie esperaba lo que vendría después. Esta no es solo una historia de humillación. Es una historia de superación que le hará cuestionarse todo sobre el valor, el respeto y el poder de la resiliencia. Marcos era el tipo de hombre que creía en los pequeños gestos. Desde muy joven aprendió que la dignidad no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria, sino por la forma en que tratas a la gente. Procedía de una familia sencilla, educada en valores sólidos, donde el respeto era la moneda más preciada. Con esfuerzo y resiliencia, logró construir una vida estable. Incluso después de alcanzar lo que muchos llamarían éxito, nunca perdió la humildad. Para él, el paseo diario por las calles heladas de la ciudad, cruzándose con jornaleros y tenderos, era un recordatorio de sus orígenes. Aquella fría noche parecía una más en su rutina, pero el destino tenía otros planes. Marcos conducía su camión, una herramienta indispensable para su empresa de transportes, cuando las luces azules y rojas de un coche de policía atravesaron la oscuridad de la carretera. El estridente sonido de la sirena resonó como una advertencia, pero él mantuvo la calma. Redujo la velocidad, aparcó en el arcén y bajó la ventanilla. En aquel momento, no tenía motivos para temer. Era un hombre honrado, con la documentación en regla y nada que ocultar. Pero cuando el policía se acercó, había algo en su mirada que hizo que el corazón de Marcos se acelerara. No era curiosidad ni deber, era algo más frío, más calculado. «Documentos», ordenó el policía, con un tono que mezclaba impaciencia y desprecio. Marcos le tendió el carné de conducir y la documentación del vehículo, y respondió con voz tranquila: «Por supuesto, señor. Aquí los tiene». No recibió respuesta. El agente se limitó a coger los papeles y retrocedió unos pasos, analizando cada detalle con una expresión que mezclaba burla y duda. Momentos después, el segundo policía bajó del coche, y los dos empezaron a hablar en voz baja, lanzando rápidas miradas en dirección a Marcos, como si estuvieran evaluando una presa. Marcos sintió que la tensión aumentaba, pero permaneció quieto, con las manos en el volante, respirando hondo para mantener la calma. «Salga del vehículo». La orden llegó de repente, con una dureza que hizo dudar a Marcos por un momento. Miró al policía, confuso, pero antes de que pudiera decir nada, el hombre volvió a gritar: «Ahora». La voz resonó en la noche y Marcos obedeció. Salió del coche despacio, con las manos visibles, intentando evitar cualquier malentendido. Pero el frío cortante de la noche ya empezaba a morderle la piel, y las expresiones de los policías no indicaban más que problemas. «¿Qué crees que haces conduciendo un camión como ese?», preguntó el policía más alto, cruzándose de brazos mientras le miraba de arriba abajo. «Esa cosa vale más que tu casa, ¿no?». Esbozó una sonrisa torcida, una carcajada casi imperceptible. Marcos tragó saliva, sintiendo que el peso de la humillación empezaba a crecer. «Es mío, señor. Trabajo en transportes», respondió, con voz firme pero respetuosa. Sabía que lo mejor era mantener la compostura, incluso cuando todo en su interior le gritaba que respondiera de otro modo. El segundo policía se acercó, levantó el móvil y jugueteó con la pantalla, como si comprobara algo. «No pareces de los que ganan dinero limpiamente», comentó, con un tono despreocupado que sonó como una puñalada. «Pero ya sabes, estamos aquí para averiguarlo».
Fue en ese momento cuando Marcos se dio cuenta de que no se trataba de un simple acercamiento rutinario. Era algo más profundo, más cruel. Estaba siendo juzgado no por lo que hacía, sino por lo que aparentaba ser. El camión, el sencillo traje, su piel marcada por el sol y años de duro trabajo, todo ello parecía haber sellado su destino aquella noche. Los minutos siguientes fueron un borrón de órdenes bruscas y miradas acusadoras. Al suelo. Las manos en la cabeza. Ahora flexiones. Con cada orden, Marcos sentía que le quitaban la dignidad, capa a capa. El suelo estaba helado, el tipo de frío que penetra hasta los huesos, pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era la mirada de los policías, llena de una arrogancia que parecía decir, no eres nadie. Intentó discutir, intentó mantener la voz firme, pero fue interrumpido por un empujón que le obligó a arrodillarse. El mundo parecía haberse detenido a su alrededor, pero los sonidos en la distancia continuaban. Los coches pasaban, la gente susurraba, algunos incluso se paraban a mirar. La vergüenza ardía en su pecho como un fuego que no podía apagar. Oía risas ahogadas, quizá de curiosos o de la propia policía. Era como si el mundo entero hubiera conspirado para reducirlo a esto. Un hombre arrodillado sobre el hielo, obedeciendo órdenes sin sentido, mientras su alma gritaba en silencio. Después de interminables minutos, los policías por fin le dejaron levantarse. «Puedes irte», le dijeron con tono de desprecio. «Pero recuerda que siempre estamos cerca». Marcos se quedó allí un momento, con las manos temblorosas mientras se limpiaba la nieve de la ropa. Miró a los ojos a los hombres que le habían humillado y, sin decir una palabra, se prometió que aquella no sería la última vez que se verían. No sabía exactamente cómo, pero sabía que tenía que hacer algo. No por venganza, sino para recuperar lo que habían intentado robarle, su dignidad. Con paso firme, volvió al camión, cerró la puerta y agarró el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Mientras conducía de vuelta a casa, su corazón latía con una mezcla de rabia y determinación. Aún no se había dado cuenta de que aquella noche no solo marcaría su vida, sino que también sería el comienzo de algo mucho más grande, algo que nadie, ni siquiera los hombres que le habían humillado, podría haber predicho. Aquella noche, Marcos no pudo dormir. Sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y los codos apoyados en las rodillas, miraba al suelo como buscando respuestas que no llegaban. Su mujer, preocupada, se sentó a su lado y trató de entender lo que pasaba. «Marcos, ¿qué te pasa? ¿Estás temblando?», le preguntó en voz baja. Pero él no podía articular palabra. ¿Cómo explicarle a ella, una mujer que siempre lo había admirado por su fortaleza e integridad, que aquella noche había quedado reducido a la nada? La humillación no solo estaba en su memoria, sino en su piel, como un escalofrío que no podía quitarse de encima. Le cogió la mano, pero permaneció en silencio. Lo único que sabía en ese momento era que no podía dejarlo ir. No por orgullo, sino porque sabía que si le habían hecho esto a él, ¿cuántos otros habían pasado ya por lo mismo? ¿Cuántos más pasarían por lo mismo si él callaba? Durante los días siguientes, Marcos se sumió en un estado de profunda reflexión. Contó los sucesos de la noche en su mente como si fuera una película, analizando cada detalle. Pero a medida que la rabia inicial ardía en su pecho, algo empezó a cambiar. Se dio cuenta de que reaccionar con odio no sería suficiente. El odio destruye, pero no arregla. Necesitaba algo más, algo que desafiara a aquellos hombres en su propio terreno, la justicia. Y así fue como decidió actuar. A la mañana siguiente, Marcos se sentó en su pequeño salón, abrió el portátil y empezó a hacer algo que no hacía desde sus tiempos de estudiante: estudiar. Investigó sobre leyes, derechos civiles, casos similares. Descubrió que lo que le había ocurrido no era un incidente aislado.
Las denuncias contra policías abusivos en la región eran frecuentes, pero pocas acababan en un castigo real. Y entendió por qué. Muchas víctimas simplemente no tenían los recursos o los conocimientos para defenderse. Pero Marcos era diferente. Tenía algo que muchos no tenían: una determinación feroz y una red de contactos que había ido construyendo a lo largo de los años. A pesar de su humildad, siempre fue respetado por su ética y su lealtad. En poco tiempo, empezó a reunir aliados. Primero, un abogado, amigo desde hacía mucho tiempo, que se comprometió a ayudarle con el caso. Marcos, tienes todo el derecho a demandarles. Lo que hicieron fue una violación directa de tus derechos, dijo el abogado, con una convicción que reavivó la llama en Marcos. Pero él sabía que demandarles era solo una parte del plan. Quería algo más grande. Quería desenmascarar el sistema que permitía este tipo de comportamiento. Con la ayuda de su abogado y de algunos conocidos de los medios de comunicación locales, Marcos decidió compartir su historia. Grabó un vídeo sencillo pero contundente en el que relataba todo lo sucedido aquella noche. Su voz era firme, pero transmitía una emoción cruda imposible de ignorar. No mencionó nombres ni detalles que pudieran poner en peligro la causa judicial, pero dejó claro el abuso que había sufrido. El vídeo se difundió rápidamente en las redes sociales. La gente empezó a comentarlo, a compartirlo y pronto empezaron a surgir otras historias. No se trataba solo de Marcos, sino de toda una comunidad que había sido silenciada por miedo. Mientras tanto, entre bastidores, Marcos también reunía pruebas. Se hizo con las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos cercanos al lugar de los hechos. Las imágenes mostraban claramente a los policías obligándole a hacer flexiones sobre el hielo, mientras reían y gesticulaban provocativamente. Aquello fue un punto de inflexión. Con las pruebas en la mano y el creciente apoyo de la opinión pública, el caso adquirió una proporción que ni siquiera Marcos podía prever. Sin embargo, sabía que encontraría resistencia. Y los policías implicados no tardaron en intentar defenderse. En una rueda de prensa, afirmaron que Marcos estaba siendo desobediente y que sus acciones eran protocolos de seguridad. Pero su relato no resistió la fuerza de los hechos. Cada mentira que contaban era desmentida por una avalancha de pruebas y testimonios. Otros ciudadanos que habían vivido situaciones similares empezaron a salir a la luz, con el valor suficiente para compartir sus historias. Marcos se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia, alguien que convirtió su dolor en una plataforma para el cambio. Pero la lucha no fue fácil. Marcos se enfrentó a amenazas anónimas, miradas sospechosas e incluso intentos de intimidación. Pero se negó a echarse atrás. En lugar de eso, utilizó cada desafío como combustible para seguir adelante. Empezó a asistir a reuniones comunitarias, organizó conferencias y talleres sobre derechos civiles, e incluso colaboró con ONG locales para crear una campaña de concienciación sobre los abusos de autoridad. El nombre de Marcos estaba en todas partes, en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales. Y con ello llegó algo que él no esperaba: el respeto renovado de su comunidad. Poco a poco, el caso dejó de ser solo sobre Marcos y esos dos policías. Se convirtió en un debate sobre la responsabilidad, la transparencia y la necesidad de reformar el sistema. Personas que nunca se habían implicado en cuestiones políticas empezaron a prestar atención. El nombre de Marcos resonó como un recordatorio de que incluso el más pequeño de los ciudadanos puede levantarse contra la mayor de las injusticias. Y en el fondo, él sabía que esto era solo el principio. La justicia estaba cerca, pero el impacto de su lucha iría mucho más allá de un simple juicio. Había empezado algo más grande que él mismo. Algo que, independientemente del resultado, cambiaría para siempre el curso de su vida y la de la comunidad que tanto amaba. Por fin llegó el día del juicio. Marcos,
Con un traje sencillo pero impecablemente confeccionado, entró en la sala con la cabeza bien alta. El ambiente estaba lleno de tensión. Los periodistas se agolpaban en los pasillos, las cámaras disparaban sin cesar y el zumbido de las conversaciones llenaba el aire. Era como si toda la ciudad siguiera el caso, dividida entre los que esperaban justicia y los que seguían defendiendo a los policías. Junto a Marcos estaban su abogado y su mujer, cuya mirada decidida parecía decir: «Estamos juntos en esto». Pero en el fondo, Marcos sentía un torbellino de emociones. Era un momento decisivo, el punto en el que todo el dolor y la humillación que había sufrido se enfrentarían, no solo ante el tribunal, sino ante todos los que dudaban de él. La policía llegó a continuación, uniformada, tratando de proyectar autoridad, pero la tensión en sus rostros era visible. A diferencia de Marcos, que se había mantenido firme y transparente desde el principio, parecían agotados por las crecientes pruebas en su contra. Cuando entró el juez y comenzó la vista, el silencio llenó la sala. Era el momento en que se revelarían las verdades ocultas. La acusación comenzó presentando las pruebas reunidas por Marcos y su equipo, los vídeos de las cámaras de seguridad, los relatos de los testigos que vieron la escena en el frío glacial, e incluso los registros de otras denuncias similares presentadas contra los mismos agentes en el pasado. Cada prueba era como un golpe directo, que desmoronaba el relato que los agentes intentaban construir. Mientras tanto, Marcos permanecía en silencio, escuchando atentamente. No era solo una víctima en aquella sala, era la voz de muchos que no tenían el valor o los recursos para hablar. Cuando le llegó el turno de testificar, se levantó con calma y se dirigió al púlpito. Toda la sala pareció contener la respiración. Comenzó a hablar, con voz firme pero cargada de emoción. Describió la humillación, el frío insoportable, el sonido de las risas de los policías resonando en su mente. Pero también habló de por qué estaba allí. No quiero venganza. Quiero un cambio. Quiero asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé. Sus palabras, sencillas y sinceras, conmovieron a todos los presentes. Incluso el juez pareció conmovido. Pero el momento más impactante llegó cuando la defensa intentó justificar la actuación de los policías. Alegaron que Marcos se había resistido y que las flexiones eran una forma de castigo leve y no oficial. Este intento de minimizar la gravedad de lo ocurrido generó murmullos de indignación en la sala. Fue entonces cuando el abogado de Marcos, con precisión quirúrgica, desmontó la versión de la defensa. Presentó extractos de las grabaciones, donde se oía claramente a la policía burlarse de Marcos mientras temblaba sobre el suelo helado. Hizo hincapié en que esta humillación no era solo un abuso de poder, sino una violación fundamental de los derechos humanos. El punto culminante fue la comparecencia de un testigo inesperado, un joven que, años antes, había vivido una situación similar con los mismos policías. Contó su historia con inquietantes detalles, confirmando un patrón de comportamiento abusivo. Este testimonio fue la gota que colmó el vaso. La máscara de autoridad y superioridad de los policías se vino abajo. Intentaron mirar hacia otro lado, pero la verdad quedó a la vista de todos. Cuando por fin el juez hizo su declaración, la sala quedó en completo silencio. Empezó reconociendo la valentía de Marcos al sacar el caso a la luz y condenó las acciones de los agentes como un abuso de poder inaceptable. La sentencia fue dura. Ambos agentes fueron despedidos inmediatamente, se les retiró la licencia y se les imputarán cargos penales. Pero el impacto fue más allá de los castigos. El juez ordenó una revisión completa de las prácticas policiales en la región, incluida la formación obligatoria en ética y derechos humanos. La decisión fue recibida con una explosión de aplausos. Marcos sintió un profundo alivio, pero también algo más, la sensación de que su lucha no había sido en vano. Fuera del tribunal, una multitud esperaba ansiosa. Cuando Marcos apareció, fue recibido como un héroe.
La gente le abrazó, le dio las gracias y lloró. Él no pudo contener las lágrimas. No se trataba solo de su victoria personal. Se trataba del poder de levantarse contra la injusticia, de la fuerza para convertir el dolor en cambio. Y en ese momento, bajo los aplausos y las palabras de ánimo, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Se había convertido no solo en un símbolo de resistencia, sino en una inspiración para todos los que luchan por hacerse oír en un mundo que a menudo prefiere el silencio. Cuando el polvo se asentó y las luces de las cámaras se apagaron, Marcos encontró por fin un momento de tranquilidad para reflexionar sobre todo lo ocurrido. Volvió a casa con su familia, ya no como el hombre que había sido humillado aquella fría noche, sino como alguien que había convertido el dolor en propósito. En el silencio de su salón, mientras miraba los recortes de periódico y los mensajes de apoyo que habían llegado de todos los rincones, se dio cuenta del verdadero impacto de su lucha. Su historia no era solo una historia de supervivencia, era un ejemplo vivo de que el coraje individual puede desafiar incluso a las estructuras más opresivas. Marcos se dio cuenta de que la victoria en los tribunales era solo el principio. Empezó a trabajar en proyectos comunitarios, hablando en escuelas, iglesias y centros comunitarios sobre los derechos que todo el mundo tiene, pero que a menudo se ignoran o desconocen. Quería que su experiencia fuera una llamada de atención, un faro para quienes sentían que no tenían voz. Y en medio de todo esto, su historia se difundió. Fue invitado a participar en programas de televisión, podcast e incluso debates políticos, siempre reforzando su mensaje: el abuso de poder solo prospera en silencio. Por mucho que la lucha le pasara factura emocional, Marcos no se arrepentía de nada. Se había enfrentado a sus opresores, había expuesto la verdad y había dado esperanza a muchos. Y mientras caminaba por las calles de la ciudad, ahora lleno de respeto y admiración por parte de la gente que le rodeaba, sentía que su viaje tenía un propósito mucho mayor. Marcos ya no era solo un superviviente, era la prueba viviente de que la justicia, por difícil que sea, puede prevalecer. Podría haber elegido el camino de la ira o la venganza, pero prefirió la justicia y la dignidad. Marcos no solo reconstruyó su confianza, sino que inspiró a miles de personas a no bajar nunca la cabeza ante la humillación. Esta historia no trata del poder, trata del carácter, sobre cómo la verdadera fuerza viene de dentro, incluso cuando el mundo parece querer aplastarte. Y para aquellos a los que les gusta una buena historia y la vieron hasta el final, dejen su comentario. Yo me quedé hasta el final. Recuerda, las lecciones más valiosas vienen de los momentos más difíciles. Nos vemos en el próximo vídeo.